Hola a todos y todas. Bueno, visto en algunos vídeos anteriores la estructura y funcionamiento de los diodos y visto también su relación IV y los modelos y cómo analizar circuitos que contienen diodos, pues nos queda para terminar repasar alguna información técnica más acerca de los mismos, ¿no? Y empezamos por los diferentes tipos de diodo que podemos encontrar que se fabrican, ¿no? Bueno, los podemos dividir, se suelen dividir de forma clásica en varios conjuntos, en varios tipos. Los diodos rectificadores, los diodos de señal y lo que hemos llamado diodos de características especiales. ¿Qué entendemos por cada una de estas cosas? Los diodos rectificadores son diodos en sentido estricto como los que hemos estado tratando hasta ahora, pero que están pensados para utilizarse en un tipo de sistema electrónico que se llama rectificador y que veremos en un tema posterior cuando estudiemos las fuentes de alimentación. Pero básicamente son diodos que necesitan soportar corrientes directas grandes del orden de los amperios y deben tener también voltajes inversos de ruptura altos. ¿Qué es esto del voltaje inverso de ruptura? Lo vamos a ver cuando veamos otro tipo de diodo, que es este que tenemos aquí, que se llama Zener, pero básicamente es un voltaje para el cual, un voltaje inverso, en polarización inversa, pero para el cual el diodo es capaz de conducir corriente en la dirección contraria a la normal. Bien, ese será un tipo de diodo, por tanto que al estar pensado para este tipo de sistema electrónico necesita unas características especiales. Estarán los que llamamos diodos de señal, también se les llama diodos de propósito general, porque son diodos pensados para procesamiento de señales y por tanto no requieren unas características concretas de corrientes o potencias, ¿no? Suelen ser diodos que soportan pequeñas corrientes y pequeñas energías, ¿no? Pequeñas potencias, y por tanto pues son diodos que suelen tener un tamaño más o menos pequeño. Este sería el encasulado normal para diodos rectificadores. Este sería un encasulado más utilizado para diodos de señal, ¿no? Que disipan menos energía. En tamaño, aunque aquí parezcan iguales, este es un poquito más pequeño que este. Y después están los diodos de características especiales. Estos son diodos pero que están pensados para aprovechar alguna característica concreta además de ese propio hecho de ser diodos, ¿no? Entre ellos vamos a destacar de entre los diodos de características especiales, que hay más de los que vemos aquí, vamos a destacar los diodos Zener, los diodos de capacidad variable o varicaps y los diodos emisores de luz, los LED. Bien, antes de pasar a ver esos tipos de diodos de características especiales, tenemos aquí unos modelos típicos de diodos de señal y diodos rectificadores con algunas de sus características más importantes, ¿no? Aquí he seleccionado varios modelos de diodos. Como veis, para cada modelo lo que le damos es un nombre, una serie de números y letras y caracteres, unos nombres concretos y aquí decimos de qué material están hechos y qué tipo de diodos serían. Por ejemplo, estos dos diodos que tenemos aquí abajo serían dos diodos rectificadores, uno de más bajo voltaje, otro de alto voltaje, fabricados con silicio. ¿Qué característica tienen estos? Que la corriente directa máxima que soportan es bastante más alta que los diodos de propósito general o diodos de señal, que serían estos dos primeros de aquí, y además que su corriente inversa máxima también es más grande. Si recordáis, dijimos que los diodos que tenían mucha área de contacto para poder soportar grandes corrientes también tenían corrientes inversas más grandes que los diodos con menos área y por tanto que soportan menos corriente. Aquí la corriente directa máxima en estos dos modelos son modelos bastante clásicos de señal. El 4148 es muy habitual, igual que el 4001 al 4007 son diodos muy típicos rectificadores. Y después he puesto un par de modelos de diodos de germanio para que veáis que existen
y algunos todavía se fabrican, aunque se utilizan ya muy poco, solamente para determinados circuitos. Y bueno, pues son bastante raros y no es fácil conseguirlos, ¿no? Aquí tenéis los encapsulados típicos para este tipo de diodos que tenéis aquí, diodos rectificadores sobre todo. Disculpadme. Y estos que tenéis aquí son encapsulados por un tipo de diodo especial que veremos luego que son los LED. Bien, y dentro de los diodos especiales hemos dicho que vamos a hablar de diodos Zener, de diodos LED y de diodos Varicap. Bueno, pues los primeros que ponemos aquí son los diodos Zener. Estos diodos son, como decimos, diodos normales, normalmente están fabricados en silicio, pero tienen un dopaje especial para que a un determinado voltaje que se controla, en este caso sería estos 12 voltios que tenemos aquí, le llamamos voltaje Zener, pues a un determinado voltaje inverso controlado exhiben un comportamiento parecido al del voltaje directo, es decir, empiezan a conducir corriente en la dirección inversa, ¿no? Además, están pensados específicamente estos diodos para utilizarlos precisamente en esta zona, porque tienen esta característica. Claro, si no, serían como un diodo normal, con lo cual, pues, un diodo de señal o un diodo rectificador, y por tanto no haría falta utilizar un diodo de este tipo. Se utiliza un símbolo especial, que es este que tenéis aquí, bueno, que como veis lleva el ánodo y el cátodo, igual que es como el símbolo del diodo, pero tiene unas pequeñas líneas en esta zona de aquí, ¿no? Y a la hora de trabajar con ellos en circuitos, lo que se hace es aproximar esta zona de la curva, igual que se hizo con esta otra zona para el diodo normal, utilizando una fuente de tensión de valor, en este caso VZ. Bueno, como veis, aquí ponemos menos VZ para indicar que esto sería un voltaje VD negativo, por tanto VZ es un valor positivo, y la fuente, veis, la ponemos en la dirección contraria del más y el menos, para que, tener en cuenta el hecho de que este voltaje VZ es negativo, de forma que un diodo Zener tendría tres zonas de funcionamiento. La zona que llamaremos conduce, que sería esta de aquí, en la que se comporta como una fuente de tensión con el positivo aquí y el negativo aquí de valor V gamma, 0,7 normalmente para el silicio. Después tenemos la zona en que no conduce, que sería esta de aquí, donde sustituimos el diodo por un circuito abierto. Y por último tenemos esta tercera zona donde lo sustituimos por una fuente de valor VZ, pero daos cuenta que va en la dirección contraria de esta fuente V gamma. De forma que lo que sí varía, además de tener una región más, varía la condición inherente para la región en que no conduce. La región en que conduce esta zona de aquí, la condición inherente es que la corriente tiene que ser mayor que cero, como veis, comportamiento de fuente pero con corriente mayor que cero. En la región Zener, si os dais cuenta, tenemos el mismo comportamiento, el de fuente de tensión, pero en este caso la corriente I sub D tiene que ser menor que cero porque va hacia abajo. Esa sería la condición inherente. Y en la zona en que no conduce me cambia la condición inherente, no es solo que VD tenga que ser menor que V gamma, sino que tiene que ser también mayor que menos VZ, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos puesto aquí. Por tanto, cuando analicemos circuitos con diodos Zener, para cada diodo tenemos tres posibles estados. Por tanto, en la hipótesis que hagamos, podremos seleccionar uno de esos tres posibles. Tendremos que seleccionar uno de esos tres posibles estados. Bueno, como veis, se utilizan para construir un determinado sistema electrónico que llamaremos regulador de voltaje, perdón, que los veremos también en el tema donde veamos los rectificadores, y se suelen fabricar familias de diodos Zener donde la única diferencia entre elementos de la familia es el voltaje VZ.
Por ejemplo, BZY88 es una familia donde la VZ puede ir desde 2,7 voltios hasta 15 voltios. Muy bien, una vez explicado el diodo Zener, el siguiente diodo especial que vamos a ver es el diodo de capacidad variable o diodo Varicap. Bueno, estos diodos se basan en el hecho de que cualquier diodo polarizado inversamente se comporta como un condensador de muy bajo voltaje, porque siempre que ampliamos, primero tenemos la zona de carga espacial, que es como un dieléctrico, la zona de vaciamiento, la zona de depresión, que es como un dieléctrico, vacío de cargas móviles, y a los lados sí tenemos concentraciones de carga. Entonces, bueno, su comportamiento es como el de un pequeño condensador, pero además, como dependiendo de la polarización inversa, la zona de deplexión es más o menos grande, pues el valor de la capacidad varía con ese voltaje inverso. De hecho, suele disminuir, como veis aquí, con el voltaje inverso aplicado. Bueno, no es una variación lineal, como tenéis, y además es de bastante bajo voltaje. Aquí va pues desde los 5 picofaradios hasta los 60-70 picofaradios, ¿no? Se utiliza este símbolo que tenéis aquí, donde se pone una doble línea para indicar que tenemos una capacidad, que tenemos una capacidad variable, y se suelen utilizar para circuitos en los que se necesitan capacidades y se quiere controlar el valor de esa capacidad mediante un voltaje de continua, ¿no? Por ejemplo, en sintonizadores automáticos de radio o de televisión o en ciertos moduladores de FM. Aquí tenéis unos cuantos de modelos con su capacidad expresada a 4 voltios de voltaje inverso. Aquí por ejemplo, tendría 10 picofaradios, podría ser este modelo, ¿no? Bien, poco más que decir de los diodos Varicap. El tercer modelo de diodo, el tercer tipo de diodo especial que vamos a ver, este sí es muy importante, es el LED. LED son siglas que corresponden al Light Emitting Diode, es decir, no se suele decir diodo LED porque sería redundante, se suele hablar de un LED. Y son diodos cuya característica principal es que cuando están conduciendo en directa emiten luz. Bien, ¿por qué emiten luz? Cuando un diodo está polarizado directamente, recordad que se reducía mucho la zona de carga espacial, se reducía la barrera, y entonces podían pasar muchos mayoritarios de su zona, en la que son mayoritarios, a la zona contraria. Y cuando llegaban a la zona contraria había una recombinación muy grande, es decir, se encontraban con el elemento de tipo contrario, si eran electrones los que se movían se encontraban con huecos y se recombinaban. Esa recombinación supone un estado de menos energía, por tanto cuando hay esa recombinación se emite energía. Esa energía se puede emitir en forma de calor o en forma de un fotón, ¿de acuerdo? Si se emite en forma de un fotón, además suelen ser fotones de una energía muy concreta, pues se está emitiendo luz, que si se utiliza un encapsulado como por ejemplo que deje pasar la luz, pues esa luz la podremos ver, ¿no? Bien, los LED utilizan esta característica para emitir luz, de forma que el color de la luz que emiten depende del material con que estén construidos, de forma que pues la longitud de onda de la luz que emitan está relacionada con la energía de recombinación de los pares electrón-hueco. ¿De acuerdo? Dependiendo del material, insisto, se consiguen unos colores u otros, y bueno, pues se suelen utilizar como indicadores luminosos para pues los diferentes sistemas que tenéis, pues la lucecita del móvil que nos indica si hemos recibido un mensaje, o la lucecita roja del televisor para indicar si está encendido o apagado. Y últimamente cada vez se utilizan más también para iluminación. Aquí os señalo la característica interesante del LED blanco, porque la luz blanca, como sabéis, está compuesta de radiación electromagnética de varias longitudes de onda. Para conseguir los LED blancos, lo que se utiliza es un LED creo que de nitruro de galio, del color azul, cuya luz
o cuya superficie está cubierta por una película de un material que utiliza, creo recordar que un material relacionado con fósforo, de forma que cuando recibe la iluminación del LED azul emite luz de tono blanco, amarillento o blanco, dependiendo del tipo de tono que queramos de blanco, ¿no? Hoy en día ese tipo de diodo, ese tipo de LED, se utiliza mucho por su bajo consumo y por su eficiencia para iluminación cada vez más. Sí que es interesante saber de los LEDs que se utilizan con este esquema fundamentalmente, es decir, una resistencia para limitar la corriente que circula a través de ellos y, bueno, pues conduciendo en directa con fuentes de alimentación de continua. Es uno de los problemas de utilizarlos para iluminación, que en las instalaciones eléctricas tenemos alternas, hay que convertirlo a continua, necesitan fuentes de alimentación, ¿no? Y normalmente con unos corrientes típicas de unos 10-12 miliamperios, pues conseguimos una iluminación aceptable y su voltaje en directo, ese V gamma del que siempre hemos hablado, en estos diodos, como utilizan otro material, pues suele ser del orden de varios voltios, no solamente 2 es con los colores más habituales, pero hay colores incluso que llegan a 4 voltios. Este es el símbolo que se suele utilizar para el LED, indicando que es un diodo y que además emite luz. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que hemos terminado, nos quedaría hablar un poquito de la nomenclatura y de las aplicaciones. Respecto a la nomenclatura de los diodos, se suele hablar de dos sistemas de nomenclatura fundamentales, el sistema americano y el sistema europeo. En el sistema americano, pues la nomenclatura de diodos empieza con 1N siempre y seguido de 3 o 4 dígitos, sin más. Por ejemplo, el 4148, el 914 que hemos estado hablando antes, o el 1N, 4001, 4007, utilizan esta nomenclatura sistema americano. En el sistema europeo, sin embargo, se utiliza un código alfanumérico que sí que aporta alguna información sobre el tipo de diodo que es y demás, ¿no? Los de propósito general suelen llevar 2 letras y 3 números, y los de propósitos especiales, los diodos especiales, pueden tener 3 letras y llevar solamente 2 números, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis el BZY88, donde la primera letra nos indica siempre el tipo de material, el B es el silicio, por eso gran cantidad de los diodos actuales empiezan por B, y la segunda letra, pues el tipo de diodo que es, los de propósito general, la A, los varicap, la B, muy típico los diodos varicap BB y 2 números, los LED, la Q, o los Zener, la Z. Y la tercera letra, allá en los tipos de diodo donde aparece, no tiene un significado concreto, en este caso es un Zener, se pone BZY y los 2 dígitos. Y después en los Zener sí que se indica el voltaje y la tolerancia, esa tolerancia va sobre la VZ, el voltaje y la tolerancia codificado en una serie de dígitos más, el voltaje con el punto decimal una V y la tolerancia con una letra, ¿no? Este C4V7 significaría tolerancia más menos 5% en esta VZ, que es de 4,7 voltios. Y por último, para terminar, las aplicaciones típicas en las que aparecen diodos pues suelen ser aplicaciones relacionadas con cambio en la forma temporal de las señales, ¿no? Por ejemplo, el circuito rectificador que veremos en su momento, bueno, pues son circuitos que tratan de pasar señales que no tienen componente de continua a señales que tienen componente de continua. Es decir, señales, por ejemplo, la sinusoidal, que pasa al mismo tiempo en la zona positiva que en la negativa, pasarla a una señal de tipo unipolar en la que solamente toma valores en la parte positiva o en la parte negativa. Se utilizan mucho en fuentes de alimentación. También se utilizan para los reguladores. Aquí lo que se utiliza fundamentalmente es el diodo Zener. Aquí tenéis un circuito regulador, este lo veremos en su momento también en las fuentes de alimentación, y la idea es que produzca una salida de voltaje
muy constante independientemente de las variaciones que haya en la entrada o en la carga, y se utiliza la propiedad de que cuando el Zener conduce en polarización inversa, pues puede haber un rango de corrientes muy grande para un rango de voltaje muy pequeño, ¿no? Es decir, una pendiente muy grande en esa zona. Y por último están los circuitos limitadores, también conocidos como circuitos recortadores, que son circuitos que utilizan los diodos para tratar de recortar una determinada señal de entrada. Por ejemplo, una señal que tenga esta forma a la entrada, nos la podrían convertir en una señal recortada por arriba y por abajo de este tipo, ¿no? Bueno, y ese tipo de circuitos veremos algunos ejemplos en los ejercicios que hagamos sobre diodos, pero normalmente suelen utilizar diodos de señal. Por tanto, con esto terminaríamos lo que sería la explicación de los diodos. En los siguientes vídeos trataremos de trabajar ya o de describir el funcionamiento de otros dispositivos hechos con semiconductores, que serán los transistores. Bueno, pues hasta entonces, estudiaros esto.